¿Has vivido alguna vez momentos en los que parecía no haber salida? Como si la vida te hubiera cerrado todas las puertas y solo te hubiera dejado un muro infranqueable. Este es precisamente el escenario que encontramos en Éxodo 14, cuando el pueblo de Dios se encuentra frente al Mar Rojo y, tras él, el ejército del faraón listo para destruir. Situaciones como estas parecen imposibles, pero nos enseñan lecciones que pueden redefinir nuestra perspectiva sobre la fe, el miedo y las acciones de Dios. Aquí es donde el secreto oculto comienza a revelarse. Charles Spurgeon dijo que Dios a menudo nos coloca en callejones sin salida solo para demostrar que es capaz de abrir caminos donde no los hay. Y es precisamente aquí donde debes estar, listo para ver la gloria manifestarse de maneras inesperadas. Así que, si quieres seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe e iluminen tu vida diaria, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de aprendizaje y transformación. Este capítulo no es solo una narración antigua sobre Egipto e Israel, es un reflejo de nuestras propias luchas internas. ¿Cuántas veces te has sentido rodeado de miedo, ansiedad o recuerdos de la esclavitud pasada? Sin embargo, cuando el asedio parece intensificarse, es cuando el milagro está a punto de ocurrir. La liberación no llega antes de la prueba, sino a través de ella. Lo que vamos a explorar juntos es más que una historia, es un mapa espiritual. Cada detalle de este episodio muestra cómo obra Dios, cómo transforma las pruebas en testimonios y el silencio en cántico. Descubrirás que la obediencia abre caminos, que la fe vence a los enemigos y que la verdadera victoria reside en recordar día tras día que la presencia de Dios es constante, ya sea en el mar, en el desierto o en la vida práctica de quienes confían. Dios da una orden extraña. Le dice a Israel que se retire y acampe frente al Mar Rojo. Imaginen la escena. Acababan de salir de Egipto, y en lugar de avanzar hacia la tierra prometida, reciben una orden que parece absurda. Es como si a alguien que escapa de la prisión se le dijera que se detuviera justo en la puerta principal. Este detalle muestra que, a menudo, la fe comienza donde termina la lógica humana. Lo grandioso es que Dios nunca extravía, aunque el camino parezca contradictorio. El callejón sin salida era, en realidad, parte del plan divino para revelar el poder que transforma lo imposible en realidad. Quizás te hayas sentido así, rodeado de circunstancias que parecen insignificantes. La clave está en comprender que la obediencia abre puertas que la inteligencia por sí sola no puede abrir. Charles Spurgeon dijo que Dios a veces coloca a sus hijos en situaciones extrañas precisamente para demostrar que Él es quien escribe la historia. Y esto sigue siendo cierto hoy. Quizás tu Mar Rojo sea una deuda impagable, un diagnóstico aterrador o una relación que parece rota. El secreto no está en cuestionar, sino en estar disponible para que la presencia de Dios guíe cada paso. La orden de marchar hacia lo imposible siempre es una invitación a ver más allá de lo visible. Es el primer capítulo de una gran liberación, pero solo quienes se atreven a obedecer descubren el milagro oculto tras la prueba. Lo que parecía una contradicción fue, en realidad, el comienzo de un canto de victoria que resonaría durante generaciones. El mar al frente y el ejército del faraón detrás. Parece el guión de una película de guerra, pero en Éxodo 14 es la pura realidad. El pueblo de Israel no estaba allí por casualidad. Dios los guió a este asedio estratégico. A veces pensamos que el enemigo está ganando cuando, en realidad, solo está siendo atraído al escenario donde se manifestará la justicia divina. El asedio no fue una tragedia, fue un escenario de gloria. Es interesante notar que, en ese momento, tanto el mar como Egipto desempeñaron papeles importantes. El mar representó lo imposible y el enemigo reveló su furia. Sin estos dos elementos, Israel nunca habría visto la liberación con tanta claridad.
Lo mismo ocurre con nosotros. Las dificultades de la vida exponen el carácter del enemigo y al mismo tiempo nos muestran cuán profundamente necesitamos confiar en la presencia de Dios. El miedo al asedio era real, pero la fe debía ser mayor. Charles Spurgeon nos recordó que no es la ausencia de enemigos lo que pone a prueba la fe, sino la valentía para mantenerse firme cuando el asedio se acerca. Quizás hayas experimentado algo similar, puertas que se cierran, presión que aumenta y esa sensación de no tener escapatoria. En ese momento, la obediencia es como un faro que señala el camino que Dios está a punto de abrir. Cuando comprendemos el propósito del asedio, nuestros corazones descansan. En lugar de la desesperación, nace la esperanza. La liberación no se limita a escapar, sino a presenciar cómo Dios transforma el campo de batalla en un altar de adoración. El mar, que parecía el fin, sería un recordatorio viviente de que la victoria siempre proviene de la presencia de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Incluso después de salir de Egipto, el pueblo cargaba con el peso de los recuerdos. El miedo era como una sombra que insistía en seguirlos, revelando que la esclavitud no termina de la noche a la mañana. Ser físicamente libre no significa ser liberado interiormente. Por eso, el miedo, en ese momento, aparece como el último enemigo derrotado antes del Mar Rojo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Libres en teoría, pero aún atados a los recuerdos del pasado, a voces que nos dicen que no podemos. El miedo paraliza, la fe libera. Es en este shock que Dios nos enseña que la verdadera victoria no es solo salir de Egipto, sino aprender a vivir confiando en que Él está presente en cada paso del camino. Spurgeon dijo que la fe es el antídoto contra los venenos del alma, y es exactamente así. Mientras el miedo grita «imposible», la fe responde «Dios es mayor». Esta lucha es diaria y ocurre no solo en las grandes crisis, sino también en las pequeñas decisiones. Leer la palabra, cultivar la oración, cantar un himno de alabanza incluso en días difíciles. Todo esto es como un entrenamiento para fortalecer la fe. Durante el asedio, el pueblo tuvo que elegir, mirar atrás y ver al enemigo o alzar la vista y percibir la presencia de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. El miedo no desaparece de repente, pero puede superarse cuando damos más espacio a la fe que a los recuerdos de Egipto. Y es en este equilibrio donde descubrimos la verdadera liberación interior. En ese momento de desesperación, cuando el pueblo solo veía el mar bloqueando su frente y al enemigo presionando por detrás, Dios dio una orden sorprendente. Di a los hijos de Israel que marchen. No hubo discusión ni planificación de barcos improvisados. Fue simplemente obediencia. Es impresionante cómo el milagro de lo imposible solo se manifiesta cuando la fe deja de ser palabra y se transforma en acción. Es como alguien que sueña con escribir un libro, pero nunca plasma la primera palabra. El mar no se separa con intenciones, sino con pasos concretos. Si quieres ver la liberación, debes avanzar, aunque la lógica te diga que no hay salida. La fe, en este sentido, es una acción audaz. Suscríbete al canal y sigue caminando con nosotros, porque caminar juntos fortalece aún más la confianza. El llamado a marchar muestra que la oración sin obediencia se convierte en un simple eco. Dios ya había prometido la victoria, pero le correspondía al pueblo dar el primer paso. Charles Spurgeon solía decir que la fe es como un puente. No tiene sentido mirarlo desde lejos. Hay que cruzarlo. Lo mismo ocurre con cada decisión diaria. Necesitamos sumergirnos en el agua antes de esperar a que se separe. Marchar no elimina el miedo, pero sí lo controla. Es en el movimiento que se revela la presencia de Dios, transformando las pruebas en caminos y los desiertos en escuelas de dependencia. El mar no era solo una barrera, era el escenario donde se vería la gloria de Dios. Y todo comenzó cuando alguien decidió dar el primer paso, confiando en la promesa.
Cuando el mar se abrió, el paso no fue solo para Israel. Faraón y sus ejércitos también emprendieron el mismo camino, como si pudieran disfrutar de la misma liberación. Esta escena es impactante porque muestra que no todo acceso es una bendición para todos. Lo que fue un milagro para el pueblo se convertiría en juicio para el enemigo. El mar que se abrió para liberar fue el mismo que se cerró para juzgar. Este detalle revela que la justicia divina nunca falla. Dios no solo quería guiar a Israel a la libertad, sino también poner fin al ciclo de opresión. A menudo, permite que el enemigo avance hasta cierto punto, solo para mostrar su gloria en el momento oportuno. Y esto nos recuerda que la liberación no se trata solo de salir de Egipto, sino de ver a Egipto derrotado de una vez por todas. Charles Spurgeon dijo que el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Así sucede con las obras de Dios. Lo que es un camino para algunos puede ser una tumba para otros. El enemigo no entra impunemente en la tierra prometida. El asedio del faraón no culminó en una victoria humana, sino en una clara demostración de la presencia de Dios, transformando el peligro en triunfo. Esta escena también habla de la vida espiritual. ¿Con qué frecuencia vemos a personas intentando seguir los pasos de la fe solo por conveniencia, pero sin obediencia? El resultado siempre es diferente. Para Israel, el mar fue liberación. Para Egipto, destrucción. La misma agua que sostuvo al pueblo se convirtió en el peso que selló la derrota del enemigo. Cuando el mar se cerró y el enemigo fue derrotado, el primer sonido no fue de celebración, sino de silencio. Imaginen ese momento, la gente todavía empapada por la travesía, mirando hacia atrás y viendo a Egipto desaparecer bajo las aguas. Este silencio no era vacío, sino reverente. Era como si Dios dijera: respira, la esclavitud ha terminado. El silencio también es pedagógico. Enseña que no toda victoria necesita anunciarse con un clamor inmediato. A veces, la mayor adoración comienza en el corazón tranquilo que reconoce la presencia de Dios. Quizás tú también hayas experimentado algo así. Después de una gran prueba, tu primera reacción no fue cantar, sino simplemente quedarte en paz, casi sin palabras ante el milagro. Spurgeon dijo que hay un tipo de silencio que habla más fuerte que 1000 sermones. El silencio después de la victoria no es abandono, sino descanso. Es como el final de una batalla, cuando el guerrero se sienta en el suelo y simplemente contempla lo que Dios ha hecho. Este momento es necesario para grabar en la memoria que la liberación fue real y no solo un sueño. Y así, el silencio se convierte en el sello de una nueva identidad. Israel ya no era esclavo, sino un pueblo libre, testigo de un milagro imposible. El mismo mar que representaba el miedo se convirtió en un recordatorio de la justicia divina. Tras la lucha, el silencio es la pausa que prepara el corazón para el canto, para la adoración que vendría después. Inmediatamente después del silencio llegó el cántico. Israel no cantó antes de la travesía, sino después de la victoria. Esto enseña que la verdadera alabanza surge del recuerdo vivo del milagro, del recuerdo de que Dios transformó lo imposible en un camino. El cántico de Moisés y María fue improvisado, fue espontáneo, fruto de corazones que habían experimentado en carne propia la justicia divina. Este principio sigue vigente. Nuestra adoración cobra fuerza cuando se nutre de la experiencia. No se trata solo de repetir palabras, sino de cantar con un alma marcada por la presencia de Dios. Spurgeon solía decir que la alabanza después de la prueba es la más dulce, porque surge del contraste entre el miedo vencido y la fe confirmada. Cantar también funciona como un arma contra el olvido. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado victorias que con el tiempo se han olvidado? La alabanza es una forma de transformar el recuerdo en celebración. Es como escribir en nuestros corazones:
Dios hizo, Dios liberó, Dios conquistó. Este recuerdo nos fortalece para los nuevos desiertos y las nuevas pruebas que están por venir. Además, cantar juntos crea unidad. El pueblo de Israel, que había murmurado bajo el asedio, ahora cantaba al unísono. El cántico de victoria también se convirtió en un cántico de identidad. De esclavos murmuradores a adoradores liberados. Esta fue la transformación que comenzó en el Mar Rojo y resuena hasta el día de hoy para todos los que eligen marchar con fe. El Mar Rojo fue solo el comienzo. La travesía no fue el destino final, sino la puerta a una nueva etapa, el desierto. Es curioso cómo a menudo esperamos que un milagro lo resuelva todo de golpe, pero Dios prefiere guiarnos a través de procesos. La liberación de Egipto allanó el camino para la escuela de la dependencia, donde la presencia de Dios se revelaría día tras día. En el desierto, el pueblo aprendería que la fe no basta para superar lo imposible. La fe es necesaria para vivir la vida diaria. El maná, la nube, la columna de fuego, todo esto demostró que Dios no solo realiza milagros extraordinarios, sino que también sustenta con pequeñas cosas. Spurgeon nos recordó que el mismo Dios que divide el mar es el que pone el pan en la mesa cada día. Este punto es esencial para nosotros. A menudo celebramos la victoria de ayer, pero nos desanimamos ante la prueba de hoy. La verdadera fe es continua. Significa marchar no solo ante el asedio, sino también por los largos caminos del desierto. Significa descubrir que la gloria de Dios se manifiesta no solo en grandes liberaciones, sino también en el silencio, la paciencia y la perseverancia. La continuidad del camino también es una invitación a recordar. Recordar la canción, recordar la victoria, recordar que lo imposible ya se ha desplegado ante nuestros ojos. Este recuerdo se convierte en combustible para nuevos pasos, porque la vida con Dios no se detiene en el mar, continúa adelante entre pruebas y alabanzas hasta que cada promesa se cumpla. Y ahora, tras repasar cada detalle de Éxodo 14, la pregunta persiste: ¿qué harás con este mensaje? ¿Mirarás el mar y te paralizarás de miedo o darás el paso de fe que te abre el camino? ¿Cuántas veces te has visto rodeado, como Israel ante Egipto, y has olvidado que la presencia de Dios transforma lo imposible en liberación? Quizás tu asedio hoy sea invisible. Ansiedad, deudas, soledad o incluso recuerdos del pasado que aún pesan como cadenas. Pero si el mar se abrió una vez, puede volver a abrirse. El recuerdo del milagro debe ser el combustible de tu camino. Recuerda, la fe crece cuando se pone en práctica, no cuando se queda en una simple teoría. Y si el desierto te asusta, considéralo una oportunidad. Cada prueba es también un espacio donde la gloria de Dios puede revelarse, ya sea en silencio, en cánticos o en una victoria inesperada. Lo importante es no dejar de caminar, porque la promesa no terminó en el mar. Continúa adelante. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué aspectos necesitas confiar más en Dios hoy? ¿Qué paso de fe estás posponiendo? Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu camino espiritual y te traigan vívidos recordatorios de la justicia divina, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así estaremos juntos, marchando codo a codo hacia nuevas victorias.